35 minutos sobre las 9 de la noche. Juan Luis Montero Fenollosa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Juan Luis Montero tiene muchas cosas que contarnos, pero vamos a resumirlos antes de nada para empezar en este vídeo que vamos a ver de parte del trabajo que llevas haciendo desde hace unos cuantos años ya. Vamos a verlo. Indiana Jones convirtió en un mito la investigación arqueológica, profesor joven, aventurero y culto que desvelaba los misterios de la historia. Juan Luis Montero Fenollosa encaja bien en el arquetipo. Eso sí, él es murciano y trabaja desde Galicia. Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, Montero Fenollosa es profesor de Historia Antigua en la Facultad de Humanidades de Ferrol. Su gran pasión se centra en las civilizaciones preclásicas de Siria y Mesopotamia. Hasta la zona lleva viajando años, desde que se incorporó a una misión arqueológica francesa a finales de los 90. Desde el 2005 viaja anualmente al Valle del Éufrates, dirigiendo un proyecto de investigación de la Universidad de Da Coruña. Allí han buscado el rastro de una de las primeras urbes de la humanidad, pero también el origen de algo tan esencial al hombre como la escritura. Soportando a veces temperaturas de 50 grados y difíciles condiciones, han logrado hallazgos como el de 2 tablillas con caracteres cuneiformes del año 1250 a.C., las primeras encontradas por una expedición hispano-portuguesa, un descubrimiento que colocó la arqueología ibérica en todos los medios especializados. De sus estudios, investigaciones y viajes han nacido artículos, varios libros e incluso la primera propuesta española de reconstrucción de la mítica Torre de Babel. La apuesta más reciente de José Luis Montero es Breve Historia de Babilonia, que invita a sumergirse en la historia más rigurosa y amena de la siempre atractiva capital mesopotámica. Bueno, esto es el último reto, este libro que acabas de presentar, pero la actualidad sospecho que nos lleva por otros derroteros en estos momentos. Muchos años de trabajo, muchos años de resultados espectaculares, algunos hay apuntados. La zona en la que más has trabajado es la zona del actual Siria e Irak. ¿Y cómo estás viviendo lo que está pasando allí? Pues realmente con mucha tristeza porque son 20 años ya trabajando en Siria, trabajando en el ámbito de la arqueología, por tanto en el ámbito de la cultura, de la historia, y con mucha tristeza por lo que está pasando porque afecta directamente al patrimonio cultural, pero sobre todo por los amigos que allí tengo. Digo, durante 20 años pues, se han hecho muchos lazos de amistad. Nuestro proyecto es un proyecto mixto, es sirio-español, yo soy el codirector español. Y realmente sé muy poco de mis amigos, de mis colaboradores que están allí y lo estamos pasando mal porque, bueno, es realmente difícil. Una cosa que estaba funcionando bien en una situación, pues claro, dramática pues, para la población siria especialmente. En el pasado mes de junio escribías una tribuna de opinión en La Voz de Galicia en la que hablabas de estos derroteros por los que está transitando la sociedad siria. Yo no sé si como consecuencia del conocimiento que tú tienes de este país se veía venir esto. Sí. Sí, nosotros estuvimos por última vez, fue en enero de 2011, vivimos en directo allí en Siria, trabajando en la excavación, la caída del régimen de Egipto. Sabíamos que era cuestión de días y así fue. A la vuelta de Damasco, a los 15 días, empezó la revolución en Siria y bueno, era algo esperado porque realmente una dictadura de más de 40 años es algo insoportable para la población. El problema es que lo que está por venir no sé si es mucho mejor que lo que está por caer. Esa es la gran incógnita, ¿no? Se habla mucho de esa famosa primavera árabe. Yo siempre suelo decir lo mismo, estamos cambiando una tiranía por otra, es decir, no estamos llevando la democracia a estos países, porque eso tiene que ser algo interno, algo que lleva un proceso, una transición, digamos, como tuvimos, por ejemplo, pues, en nuestro país. ¿Cómo era la forma de vida de tus colegas hasta que estalló bueno, esta violencia extrema ya, que parece que cada día se va superando? ¿Cómo era el régimen de Bashar al-Assad? El régimen es un régimen que se ha supervivido durante 40 años, pues es un régimen muy bien organizado. Siempre tienes una sombra que te está persiguiendo. Es decir, tienes la sensación de que cualquier persona que te sigue es potencial informador del gobierno, ¿no? Nosotros lo hemos vivido porque no tenemos una libertad absoluta, nosotros no podemos movernos por ciertas zonas, nosotros no podemos hacer fotografías en ciertas zonas, es decir, nuestro trabajo estaba limitado, mucho más el de los arqueólogos sirios. Por poner un ejemplo, nosotros nunca podíamos hablar de política, pues, algo que aquí sería normal y criticar al presidente o al político de turno, eso allí es algo impensable. Es decir, realmente una represión brutal, las libertades allí pues eran mínimas.
Lo que pasa es que, claro, cuando durante 40 años has vivido lo mismo, pues al final empiezas por asumirlo, incluso a veces tengo un cierto sentimiento de culpa, ¿no? Porque en cierta medida hemos colaborado con un régimen dictatorial. Pero bueno, nosotros somos arqueólogos, nos interesa la historia y obviamente tenemos nuestra opinión como seres humanos. Seres humanos educados en democracia, afortunadamente. Claro, allí lo que se ha vivido es un drama y lo que se está viviendo ahora aún más. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de muertos, de asesinatos, pero parece casi una frivolidad preguntar por arqueología. Sí. Seguro que no. ¿Cómo está afectando lo que está pasando allí? ¿Tenéis constancia o conocimiento de esos yacimientos? El problema ¿En qué estado se encuentran? Claro, la información que No nos lo llega es una sabéis. información pues, muy parcial, ¿no? Lo primero son las vidas humanas, es evidente, pero sí sabemos que las mafias que se aprovechan de estas situaciones están ya trabajando. ¿Qué mafias? Mafias que vienen de Occidente. ¿Qué está pasando ahora? Pues están saliendo objetos excepcionales que no conocemos, obviamente, que van a ir a los mercados negros de antigüedades. Pasó con Irak, Claro. pasa con Siria, ¿y quién especula con eso? Lo triste es que el pobre campesino sirio o iraquí que hace eso, que extrae un objeto y comercia con él, lo hace por un puñado de dólares, por sobrevivir y por mantener a su familia. Yo lo entiendo, incluso me parece normal, yo igual lo haría en su situación. Pero lo que es lamentable es la persona que aquí especula con esas piezas. Y que se aprovecha de esa circunstancia. Y que tengo que decirlo también, dejarlo claro, con la colaboración de colegas, porque muchas de esas piezas tienen que ser catalogadas para ser luego tasadas. Y esas piezas no las puede catalogar cualquier persona, tiene que ser un gran especialista en lenguas cuneiformes, en escrituras cuneiformes, perdón. Es decir, hay compañeros que están colaborando en eso y eso es realmente criticable. Hablas de los compañeros, pero yo no sé si también hay una cierta connivencia del sistema en general para permitir que este tipo de obras o de tesoros expoliados acaben incluso en museos. Supongo que es que hay una cierta capacidad de mirar hacia otro lado cuando está pasando todo esto. Menos, ¿no? cada vez es más difícil, ¿no? Pero sí que hay muchas fundaciones privadas que son las que se aprovechan, los grandes coleccionistas, y ese es el drama, ¿no? Que el problema es que están saliendo piezas y eso es una pérdida irreparable, pero esas piezas en muchos casos son recuperadas por la policía, en el mejor de los casos, pero esas piezas ya han perdido su gran valor histórico, es decir, esas piezas ya no están en su contexto, ya no han sido extraídas por un especialista que las sabe interpretar. Tendremos la pieza, tendrá su valor, pero el valor histórico, que nada tiene que ver con el valor económico, se ha perdido y eso es un verdadero drama para los que trabajamos en el campo de la historia. Bueno, hacemos un pequeño apunte en ese vídeo de presentación, pero ¿por qué llega Juan Luis a Siria? A un sitio bastante lejos, como apuntábamos, tanto de Siria como de Galicia, en donde vives ahora. Es el destino, es el azar. Es un tren que pasó, fue en agosto del año 1992. Pasó ese tren, un tren que iba a Siria. Yo estaba en la Universidad de Murcia, había terminado mis estudios de Geografía e Historia y no me lo pensé dos veces. Vi una oportunidad, vi algo excepcional. Dije, no sabía ni dónde estaba Siria, voy a ser sincero. Sabía que estaba en el otro extremo del Mediterráneo, pero poco más. Y dije, esta es una oportunidad, hay que aprovecharla. Recuerdo el primer día que llegué a Siria, vi el Éufrates, me enamoré y allí sigo. Y allí pues espero seguir. Bueno, y para resumirnos, hacíamos también un pequeño apunte, pero para la gente que no sepa exactamente la entidad y la importancia del trabajo que se está haciendo allí, liderado por la Universidad de Coruña. ¿Qué estáis haciendo allí o qué habéis hecho hasta ahora? Yo quisiera destacar esa cuestión, que la Universidad de La Coruña es una universidad, digamos, relativamente joven, una facultad como la nuestra, la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol, pequeña y joven también. Estamos trabajando en la cuna de la civilización y nos estamos codeando con universidades de un gran prestigio. Somos la única universidad española que está trabajando en la cuna de la civilización. Yo creo que eso es un mérito que tenemos que valorar, no porque yo sea el director, eso es una cuestión circunstancial y espero que algún día alguien tome mi relevo, que esto no sea una cuestión estrictamente personal. Tenemos que estar orgullosos que la Universidad de La Coruña está trabajando en un campo pionero en el ámbito de la arqueología. Hay cerca de 200 expediciones extranjeras, había, hasta que estalló la crisis, trabajando en Siria. Y que una de ellas sea una universidad gallega, para mí es un motivo de orgullo. No soy gallego de nacimiento, pero me siento gallego porque trabajo en Galicia y estoy en una universidad gallega. Y creo que eso tenemos que defenderlo y apoyarlo, sin menospreciar en ningún momento los compañeros que trabajan en otras arqueologías, ya sea aquí en Galicia o en el resto de España. Trabajar en la cuna de la civilización es lo máximo para un arqueólogo, son los orígenes de lo que somos. Tienes ahí unos papeles escritos, la escritura se inventó allí. Estamos en una ciudad, Coruña, la ciudad se inventó en Mesopotamia. Es decir, mucho de lo que somos tiene un origen en aquella tierra y, por tanto, siempre digo que aquí lo que tenemos es un magnífico libro de historia que está esperando que vayamos los arqueólogos pues, a poderlo leer. Bueno, entre las muchas cosas que habéis encontrado, hay una pequeña joya, o dos pequeñas joyas, que son esas dos tablillas de escritura cuneiforme. Me gustaría que me relataras, porque lo he leído en las páginas de La Voz de Galicia, el momento en el que tú
eres consciente, te dan a conocer una compañera tuya, creo que fue, que había aparecido algo. ¿Dónde estabais? A ver si me relatas un poco la escena. Eso, bueno, es una imagen que eso no se me olvidará en la vida, es un momento especial para el proyecto. 19 de mayo de 2010, 6 de la mañana, exactamente. Yo estaba pues junto con un compañero portugués discutiendo unas cuestiones técnicas. En ese momento se acerca una compañera nueva en el equipo, yo creo que llevaba 2 días con nosotros. O sea, tuvo la suerte de la novata. Sí, era la novata absoluta. No había estado nunca trabajando en arqueología en Siria y me llama, Juan Luis, creo que aquí hay unas cosas que se parecen a algo que vimos ayer en el museo. Yo, bueno, vamos a ver qué es. Cuando vi que eran 2 tablillas cuneiformes, es que no era consciente de la importancia y, sobre todo, posteriormente somos más conscientes porque ya se han podido leer más o menos. Y es un hallazgo excepcional porque por primera vez hemos podido demostrar que los asirios, una de las grandes civilizaciones mesopotámicas, estuvo en el Valle del Éufrates. Y es la primera vez que un equipo español ha encontrado tablillas cuneiformes. Tampoco era muy difícil, porque éramos los únicos que estamos trabajando en la zona. Esto facilita las cosas. O nosotros o nadie, pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar... Es un proyecto que fue bien pensado, bien diseñado, la suerte influye en arqueología, no seamos pretenciosos, es decir, igual que las encontramos, podemos haberlas no encontrado, pueden estar unos metros más allá. El azar influye mucho en arqueología. Pero creo que este es un proyecto bien pensado, es un proyecto científico, tenemos unos objetivos y sabemos lo que queremos y yo creo que en ese sentido el proyecto está funcionando. ¿Puede ser un poco, por lo que está diciendo, la punta del iceberg, estas 2 tablillas, el indicio de que ahí hay algo de mucha más envergadura? Sin duda, sin duda. O sea, eso no es más que el principio de algo que nos está esperando. De hecho, nuestra previsión era volver en 2011 a seguir trabajando en la zona, pero con la crisis pues estamos esperando que el país recupere una estabilidad para poder regresar a trabajar con normalidad. Bueno, ahora decía que estás embarcado en una empresa absolutamente distinta, que es un libro, Breve Historia de Babilonia, de la editorial Nautilus. Hablábamos antes de empezar la entrevista de ese afán de divulgación que estáis empezando a incorporar algunos científicos, porque como arqueólogo supongo que te reconoces como tal. ¿Qué tratas de contar en esta Breve Historia de Babilonia? Pues todo el mundo ha oído hablar de Babilonia, ¿no? Más o menos es una ciudad... De los jardines colgantes, sí, por ejemplo. Todo el mundo va a hablar de los jardines colgantes o de la Torre de Babel, que son 2 grandes mitos. Ese es el problema. O sea, estamos transmitiendo continuamente el mito. No, yo soy historiador, soy científico, como bien decías, y quiero transmitir al gran público la historia. Es decir, realmente situar a Babilonia en su contexto histórico real. Y precisamente una de las conclusiones a la que llego en el libro es que los jardines colgantes de Babilonia, yo lo siento por los amantes del mito, nunca existieron. Es decir, al menos no tenemos pruebas para decir que esos jardines estuvieron en Babilonia. O la Torre de Babel, que se habla tanto de ella, pues también presentamos una nueva propuesta. Es decir, mi idea ha sido sacar a Babilonia del mito y devolverle la historia, que es lo que se merece, porque además es una de las grandes ciudades de nuestra historia. Y debemos muchísimo. Yo la comparo, la suelo poner como comparación, que es la Nueva York de la antigüedad. Es una ciudad cosmopolita, es una ciudad espectacular, es una ciudad de una riqueza cultural realmente llamativa. Y de hecho, lo comento en el libro, Alejandro Magno, ese gran conquistador, ese gran hombre del mundo antiguo, murió allí y tenía entre sus proyectos construir nuevamente Babilonia. Pasó por Egipto, el gran Egipto faraónico, le impresionó, pero él decidió ir a Babilonia, porque Babilonia era el símbolo de la civilización, era lo máximo, ¿no? Era algo, y él era un hombre de formación griega, estudió con Aristóteles, sin embargo quedó atrapado por ese romanticismo y esa grandeza del Oriente Antiguo. ¿Y por qué Babilonia no ha transitado, digamos, por el mismo camino de conocimiento que otras civilizaciones, la griega, la romana, la egipcia incluso? Parece que Babilonia es como... Sí, la hermana pobre, ¿no? Sí, no, es la sensación que yo tengo dedicándome a este mundo. Precisamente parece que la historia antigua es Roma, Grecia, Egipto. Sin embargo, el mundo del Próximo Oriente queda ahí en un segundo plano, cuando realmente su importancia histórica es equiparable absolutamente. Hay una diferencia, por ejemplo, con Egipto, ¿no? Mientras en Egipto tenemos esas pirámides todavía esplendorosas, esos grandes templos, esas grandes tumbas, en el caso de Mesopotamia, dado que esta gente construía con un material tan pobre como el adobe, ha quedado muy poco, ¿no? Visualmente no es espectacular, pero eso no es lo importante. Siempre digo que no es importante encontrar tesoros, sino hacer historia. Y realmente Babilonia hay que situarla en el centro del mundo porque es lo que ellos pensaban. Los babilonios eran gente muy orgullosa y se consideraban el centro del universo, nada menos. Y creo que razón... No les faltaba, por lo menos para el universo conocido. Igual no soy objetivo en mi opinión. Hay quien me ha acusado en alguna conferencia, es que usted es pro-babilónico. Y bueno, pues para mí eso no es un insulto, Está muy bien. Es todo lo contrario. Bueno, hablamos de que los jardines colgantes son un mito, que no existieron nunca, pero sí existió la Torre de Babel, porque a lo mejor puede haber gente que piense que fue otro mito, también la Torre de Babel, teniendo en cuenta que en la Biblia aparece mencionada. Primero, ¿queda algo de la Torre de Babel? Algo queda, algo queda. De hecho, este es un proyecto muy bonito que empezamos en el año 2000, como un reto intelectual. Yo
Claro, hay un edificio que todo el mundo habla de él, ¿no? Debe ser el edificio más representado de la historia. La Torre de Babel, todo el mundo ha soñado pues, cómo podía ser, y siempre nos han representado pues, obras colosales, espectaculares, desproporcionadas, haciendo honor pues, al mito, ¿no? De la soberbia humana. Pero realmente detrás del mito hay una realidad histórica. La realidad histórica nos lleva a Babilonia. Lo que es la Torre de Babel era el zigurat, es decir, un edificio escalonado, hecho de tierra, construido en el centro de Babilonia. Pero queda muy poco, ese es el problema, queda poquísimo, quedan apenas los cimientos. Entonces, realmente el reto de intentar reconstruir cómo pudo ser ese edificio tan espectacular, que el propio Alejandro Magno nos dice en uno de sus escritos que intentó reconstruirlo. Es decir, era realmente un reto, y eso es un poco lo que hemos ido, a partir de ahí es como hemos ido pues, tirando del hilo, y hemos hecho por primera vez una nueva propuesta de reconstrucción que rompe con lo dicho hasta ahora, una propuesta que es absolutamente novedosa y que se incluye en el libro. Una propuesta que, entre otras cosas, lo que rebaja la altura que hasta entonces se le atribuía a la Torre de Babel, para que la gente nos entienda, vendría a ser de alta como la Torre de Hércules, que creo que es una comparación que he visto por ahí, no sé qué altura tiene la Torre de Hércules. Sí. ¿Cómo es la teoría sí, más o menos, tuya? ¿Cómo es? ¿La rebaja cuántos metros? Sí. O sea, ¿cuánto se decía que tenía? Hasta ahora se decía que 90 metros. 90 metros de base y 90 metros de alto. Gracias a la colaboración de varios arquitectos e ingenieros, vimos que eso técnicamente no era construible con los materiales de la época, por tanto la conclusión es que esa propuesta era errónea, ¿no? Incorrecta. A partir de ahí llegamos a la conclusión que la altura máxima serían 60 metros. Pero lo interesante, y esto es un poco incluso novelesco, es que durante toda la investigación me llegó un anónimo, procedente de, suena un poco a Agatha Christie casi, que existía una estela, porque el problema es que no sabemos cómo era realmente porque no queda nada, pero existía. Yo me preguntaba, ¿y si existe una representación en alguna piedra, en alguna estela, algún relieve? Pues me llegó un anónimo, de forma indirecta, en el que me decían, sí, hay una estela en un coleccionista privado, nuevamente vamos a ese mercado ilegal de antigüedades, en Oslo, nada menos que en Noruega. Y esa fue una clave extraordinaria, porque allí teníamos por primera vez ante nosotros, pudimos verla, no directamente, no nos dejaron, pero conseguimos unas fotos de una manera un poco así, bueno, curiosa. Pudimos ver por primera vez cómo era realmente la torre y, sobre todo, lo más importante, el templo que había en la cima, que igual lo están viendo los espectadores en algún momento, es ese templo de color azul. Claro, porque vamos a explicar un poco a la gente qué era la Torre de Babel, porque a lo mejor lo hemos oído hablar, pero no sabemos exactamente qué era aquello. Realmente es una gran montaña artificial, porque los mesopotámicos pensaban que los dioses vivían en las montañas, y como aquello es una llanura, pues si no hay montañas habrá que construirlas. Es una gran montaña artificial sobre la que se edificó pues finalmente un pequeño templo, en este caso de color azul. Azul, que claro, llama mucho la atención, tiene que ser una cosa impresionante. Impresionante, claro. Sin duda. Es que Babilonia debe ser una ciudad, Alejandro Magno, insisto, claro, entró por esa avenida procesional, quedó realmente apabullado por la riqueza histórica y artística de la ciudad. ¿Cómo ha procesado el mundo de la arqueología esta tesis? Pues no lo sé realmente. O sea, los alemanes, que son los más que más han trabajado en esta cuestión, han sido un poco indiferentes. Han pensado el pequeño español dónde va con esta hipótesis. Yo estoy contento porque, como mínimo, tuve la suerte, y eso para mí fue uno de los sueños, pude presentar esta hipótesis en el Museo del Louvre, sí, en el año 2008. Es algo inolvidable porque yo siempre había ido allí, yo estudié, me especialicé en arqueología del Próximo Oriente en Francia, en París. Siempre había ido de oyente a un auditorio de 500 personas, sí, un auditorio espectacular. Y estar abajo, por fin un día, presentando ante un auditorio lleno. Ser tú el que estaba arriba, no abajo, sí. ¿no? Realmente pues, fue algo inolvidable, y para mí con eso ya me siento pagado. Y en ese caso, pues bueno, hubo un debate interesante, y bueno, los franceses han sido en ese sentido han estado más interesados en esta renovación, digamos, sobre la torre. Sobre esa teoría, insistimos, el escenario que estaba describiendo Juan Luis en París, un profesor de la Universidad de Coruña. Sí. Hablando de la Torre de Babel, en un momento determinado tú lanzas una alerta, hablamos de la guerra, de cómo está afectando a todo ese territorio tan convulso en el presente, cómo se está viendo afectada todo ese patrimonio arqueológico. En el caso de la Torre de Babel creo que hubo un destacamento polaco, creo que era en ese caso, el que hizo algún que otro destrozo en lo que quedaba, ¿no? Sí, la última invasión, la de 2003, tuvieron la brillante idea de convertir las ruinas de Babilonia en un campamento militar con cerca de 4.000 soldados polacos y norteamericanos. Tanto la nacionalidad no es lo importante es la destrucción que eso provocó, porque claro, crear una ciudad sobre otra ciudad antigua, con todas las infraestructuras que eso supone, la circulación de carros blindados, bueno, ha sido un desastre absoluto, y ha dañado pues muchísimo a esta ciudad, que incomprensiblemente no está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En eso tiene parte de culpa Saddam Hussein, porque en su locura él se consideraba un rey más de Babilonia. ¿Y qué hizo? Lo que hubiera hecho cualquier rey:
reconstruir y embellecer la ciudad más, aún más si era posible. Entonces lo que hizo fue hacer una nueva Babilonia sobre la Babilonia arqueológica. Y eso, pues bueno, ha impedido que la UNESCO reconozca a esta ciudad como patrimonio de la humanidad, cosa que se merece por su simple historia. Yo creo que eso es un grave error, porque eso en principio hubiera protegido de una manera, porque hay una normativa internacional. Luego en la guerra ocurren las barbaridades que sean posibles, ¿no? Pero bueno, en principio hay una normativa internacional de respeto a esos monumentos patrimonio universal. Bueno, la Torre de Babel es conocida como el símbolo, por una parte, de la soberbia humana, sí creo que lo presenta la Biblia, pero también podría ser de lo contrario, ¿no? Un sitio en el que confluyen personas que hablan lenguas diversas, que eso puede ser un problema, pero puede ser lo contrario. ¿Cuál sería la Torre de Babel del presente? Desde el punto de vista de la soberbia, te voy a preguntar. ¿En qué edificio, incluso en Galicia, te lo estoy poniendo muy fácil, creo, podría ser un símbolo de eso, de esa soberbia mal equivocada, una obra humana que trasciende determinado tipo de cosas? Sí, me lo he puesto muy fácil, ¿no? Te lo he puesto facilísimo. Casi ya me tienes que decir el nombre. La ciudad de la cultura, está claro, ¿no? Es un monumento a la soberbia humana, no tiene ningún sentido, es un despilfarro absoluto. Pero es que la lista podría ser muy larga. Empezaríamos por Galicia y seguiríamos por no sé cuántas ciudades españolas. Realmente no tiene ningún sentido, ¿no? La cosa hay que hacerlas cuando hay un proyecto, hay una idea, y sobre todo es una pena porque ese dinero que se invierte allí se deja de invertir en otras cuestiones que son tan o más importantes, ¿no? Yo creo que la cultura necesita cada vez más apoyo y realmente el poco dinero que hay, o el que hay, pues se está quemando en un sitio que no tiene futuro. Bueno, yo creo que vosotros sufristeis en carne propia la tesis de que los fondos que había iban a esa Torre de Babel construida en el Monte Callás, ¿no? Sin duda, o sea, está claro que los que trabajamos en el campo de la historia, de la cultura, pues sufrimos esa derivación de unos fondos millonarios a algo que, insisto, yo estaría contento si eso fuera un proyecto con un sentido, ¿no? con un discurso detrás. Se está improvisando continuamente, ¿no? Se hacen exposiciones sobre la marcha, intentando captar público, cuando eso Santiago no necesitaba, evidentemente, una ciudad de la cultura, ya lo era. Con el conocimiento que tienes de aquella zona, hablábamos antes de esa tendencia en los últimos años a que aquello se convierta en un polvorín de manera sistemática. ¿Por qué crees que aquella zona del mundo, la zona del Valle del Tigris y del Éufrates, la zona de Irak, la zona de Siria, por qué esa zona está tan fastidiada en estos momentos y acaba siendo una zona tan... Hombre, es complicado, hay muchos problemas que confluyen. Obviamente hubo una mala, como siempre, una mala descolonización, eso es evidente. Hubo una mala invención de países, porque se inventaron países donde no era necesario, unas fronteras sin sentido. Por ejemplo, la existencia de Kuwait, que ya fue uno de los primeros problemas. Kuwait se hizo para molestar a Irak, para que Irak no tuviera una salida natural al Golfo Pérsico, y así podríamos seguir. Jordania se hizo pues, con otra razón, para evitar allí problemas entre Israel y el resto del mundo árabe. Es realmente una zona complicada, es una zona que geográficamente confluyen muchos intereses, sobre todo económicos, no lo olvidemos. Hay una riqueza económica que hay que controlar, es un recurso que se agota, como es el petróleo, es un recurso que ya utilizaban los mesopotámicos. La Torre de Babel está hecha en gran parte con asfalto, con betún, es decir, los ladrillos se unieron con cola utilizada a partir del alquitrán, es decir, que ya eran conocedores del potencial de esa materia prima. Es decir, que es una zona muy compleja desde el punto de vista político, económico, religioso, lamentablemente, pero ahí estamos incidiendo más los occidentales que ellos mismos, intentando crear guetos. Si no puedes crear un parlamento por cuotas en función de tus creencias religiosas, eso es un grave error. Este es un parlamento iraquí, es un parlamento sirio, es un parlamento libanés. No tiene que haber cuotas en función de tus creencias religiosas. Si eres cristiano, eso es una cosa que tú tienes que vivir en tu intimidad, ¿no? Eso es un error en el que se está insistiendo continuamente Occidente, y eso está marcando aún más las diferencias, y yo no lo entiendo porque realmente se hace con buena intención, imagino, pero creo que lo que provoca es el efecto contrario. Con consecuencias tan dramáticas como las que vemos prácticamente a diario. Los restos de ese pasado tan glorioso y tan intenso están presentes en la arqueología, pero ¿y la gente? De alguna manera se les nota que son los hijos, los nietos de esa gente que construyó la Torre de Babel, por ejemplo. Sí, en el caso de Siria, que es el que conozco mejor, llevo 20 años trabajando allí, se sienten especialmente orgullosos de su pasado. Yo creo que eso es algo que realmente aquí no tenemos incluso. Yo creo que ellos visitan las viejas ciudades de Siria, hay un interés en el gobierno en que visiten los logotipos de los ministerios, utilizan los restos arqueológicos, la tablilla cuneiforme, las diosas que encontraron en diferentes ciudades. Es decir, hay un orgullo nacional por defender ese patrimonio y se sienten, realmente ellos sienten que, por ejemplo, son la cuna de la invención del primer alfabeto de la historia, y así es que lo es, realmente, y se sienten orgullosos de ello, ¿no? Se inventó en Siria, cuando Siria evidentemente no existía en aquel momento, es una cuestión geográfica nada más. Bueno, supongo que estás cansado de tópicos con respecto a tu profesión y pasión, por como veo que hablas.
es inevitable, supongo, empezábamos ese perfil con una imagen que supongo que habrás tenido que justificar o comentar millones de veces, que es la de Indiana Jones. Pero quería preguntarte las cosas de otra forma. Ven y dime cómo vives, es un libro de Agatha Christie, porque el marido de Agatha Christie estaba casado con Max Mallowan, que era un arqueólogo, y describe en ese libro un poco cómo era la vida de los arqueólogos de los años 40 más o menos, con esos viajes en los Orient Express hasta que llegaban a su destino. Supongo que nada que ver, ¿no? No, todo lo contrario. O sea, realmente cuando yo leo ese libro me siento identificado. O sea, todas las anécdotas que cuenta Agatha Christie las vives hoy en día, eso es lo bonito. Lo que ha cambiado es que uno no tiene ya el glamour de viajar en el Orient Express, va en avión, ya es mucho más cutre, digamos, en ese sentido, pero una vez llegas allí, y en el mundo nosotros trabajamos, que es lo bonito. Una cosa es llegar a Damasco, que es la capital, bastante occidentalizada. Cuando nos vamos al mundo de Éufrates es un mundo muy conservador, muy tradicional, y además la zona donde nosotros trabajamos está casi fosilizada. De hecho, cuando nosotros llegamos en 2005, nos miraban casi como extraterrestres. No habían visto occidentales en aquella zona porque aquello está realmente perdido. Era algo, me acuerdo un día que terminamos incluso en la policía, nos denunciaron ahí con el topógrafo midiendo, claro, ¿esto qué van a hacer aquí? ¿Nos van a hacer aquí? No entendían nada, ¿no? Y realmente muchas de las anécdotas que cuenta Agatha Christie en ese libro, prácticamente es que las he vivido yo pues, mucho después. Claro. También he visto la evolución desde el año 1992 a hoy en día, pues ha cambiado el país muchísimo, ¿no? Me acuerdo que llamar por teléfono a casa era una aventura, era ir a correos, dar tu pasaporte, pelearte ahí a codazos con un montón de señores con grandes bigotes y de repente decían España, España, y ahí vas tú a hablar con tu familia, ¿no? Era realmente algo... Porque el trabajo de campo no sé si ha cambiado mucho, pero esta imagen que te vemos de cuando estáis trabajando ahí con... No sé si es muy diferente, si esa tecnología que lógicamente se ha incorporado también a vuestra ciencia, pero en ese momento en el que estáis agachados a 50 grados al sol, que esta es otra cosa que también hay que tener en cuenta, si ha cambiado mucho, si al final depende de que estés dándole con la brochita ahí, esperando a que aparezca algo. Está claro que cada vez incorporamos más las nuevas tecnologías procedentes de otras disciplinas pues, para nuestro trabajo. Pero al final, yo siempre lo comento con mis colegas, al final es pico y pala, o sea, seamos claros, esa es nuestra herramienta tradicional, hay que excavar, si queremos conocer hay que excavar, si queremos conocer y responder a preguntas que están por responder, porque excavar para encontrar, que hacen mucho, eso lo hacen también muchos arqueólogos, yo no voy a Siria a buscar tesoros, yo no, mira, he encontrado esto, no, es que eso no tiene ningún mérito, es decir, tengo unas preguntas y allí tengo el laboratorio donde yo espero encontrar esas respuestas. El día que las encuentre, la excavación no tiene sentido. ¿Y te quedan muchas preguntas todavía por responder? Muchísimas, porque realmente de nuestro pasado sabemos muy poco, muy poco. Realmente quedan grandes incógnitas, muchos temas realmente que se nos escapan todavía. Estamos, por ejemplo, trabajando ahora en cuestiones sobre la domesticación del caballo, es algo importantísimo, fue algo revolucionario, no lo sabemos todavía muy bien. Hay muchos tópicos que se van repitiendo, el caso de la Torre de Babel, parece que era un tema cerrado, por poner un ejemplo en el que trabajamos, no, todo es renovable, y yo siempre comento a mis alumnos que hay que ser crítico, hay que ser inconformista. Es decir, si nos quedamos a repetir lo que ya se escribió hace 100 años, estamos muertos. Hacerse preguntas, ¿no? Hacerse preguntas y sobre todo, por ejemplo, el tema de los jardines colgantes, todo el mundo da por supuesto que existieron, no, hay que ir a la base. Primero demostremos que existieron, después buscaremos cómo eran o dónde estaban. Sin embargo, ya todos damos por supuesto ciertas cosas y no hay que ir en un proceso de la investigación demostrando por etapa por etapa, pues con datos, que eso era realmente así. Juan Luis, ¿cuándo crees que podrás volver a Siria? Ojalá tuviera una respuesta para esa pregunta. Si yo pudiera, volvería mañana, no estoy deseando por muchas razones, personales y profesionales. Pero realmente la situación no me permite ser muy optimista porque el tema está absolutamente enquistado y realmente la situación es dramática. Y lo que sabemos aquí no es más que la punta del iceberg con respecto a lo que está pasando y lo que pasaba, porque a veces nos olvidamos que esta dictadura no empezó hace 1 año y medio. Es decir, hay 40 años de masacres ocultadas y silenciadas. Eso, vamos, no tengo la menor duda. Pasa que ahora, bueno, se conoce un poco más, ¿no? La información circula más rápido, pero la represión del gobierno sirio ha sido, digamos, histórica. No es de los últimos meses, no, ni en muchísimo absoluto. menos. Pues ojalá te equivoques en esa predicción de que vas a tardar tiempo en volver por allí. Me temo que no te vas a equivocar. De verdad, Juan Luis, un auténtico placer compartir esta charla contigo y que tengas suerte, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a publicidad, unos minutitos nada más. A la vuelta hablaremos de cosas que han sucedido en este miércoles, en este momento histórico en el que estamos, año 2012. Enseguida volvemos.